también a quienes están junto con nosotros, escuchándonos en sus carros, en sus oficinas, en sus hogares. Muchas gracias por acompañarnos y permitirnos entrar junto con ustedes. Como siempre, vamos a arrancar con una frase y dice, un chef es un chef. Y puedo decir que hay muchas mujeres que pueden ser mejores chefs que muchos hombres, porque las mujeres tienen una forma de cocinar demasiado hermosa, poderosa y muy emocional. Esto lo dice Dominique Crane, que se convirtió en la primera mujer en Estados Unidos que recibió 3 estrellas de la Buena Mesa de la guía Michelin, la máxima distinción de su lista para los mejores restaurantes. Y esto hace relación como para dar una apertura a quien nos va a acompañar el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a Alejandra Espinosa. Ella es chef ecuatoriana. Alejandra inició su carrera culinaria apenas a los 16 años en Francia, donde vivió por una década. Durante ese periodo estudió y trabajó en el extranjero, adquiriendo técnicas culinarias de Europa, Asia y también de Estados Unidos. Su experiencia internacional le ha permitido fusionar y enriquecer su conocimiento con las técnicas globales de la cocina de diversas regiones. En Quito, logró materializar su pasión abriendo un restaurante, Somos, que busca llevar la gastronomía ecuatoriana a un nivel superior. Este año, Alejandra recibió el nombramiento como embajadora de turismo gastronómico sostenible por parte de la ONU Turismo. Este reconocimiento como embajadora destaca su compromiso con la promoción de prácticas sostenibles en el turismo gastronómico. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos, Alejandra. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poco mi visión sobre lo que quiero hacer con este nuevo nombramiento. Alejandra, arranco por preguntarte, ¿coincides tú con que las mujeres tienen una forma de cocinar poderosa y muy emocional? Totalmente. A la final, el acto de comer y alimentarse es algo tan sagrado. Y nosotros, en mi caso, yo soy madre, el Ujú. alimentar a nuestros hijos y nosotros también, nuestras madres, todo lo que hicieron por nosotras, trae recuerdos que van más allá de simplemente una receta, va una memoria gustativa, va un momento de felicidad. Entonces, es mucho más que simplemente alimentarse, son recuerdos y emociones. Alejandra, cuéntame un poco sobre este nombramiento como embajadora de turismo gastronómico. Llevas ya varias décadas trabajando, puliendo tu técnica. eh, y un poco tu bagaje es no únicamente la comida nacional. Tuviste la suerte y la fortuna de prepararte y de estar en otro tipo de cocina, en otro tipo de alimentos. Entonces, ¿cómo logras tú, con toda esta mezcla, llegar a ser esta embajadora de turismo gastronómico sostenible? Ha sido un largo camino, como lo mencionaste, empecé yo hace ya más de 15 años en Francia. Siempre tuve la visión yo de regresar a Ecuador y poder aportar con la oportunidad que tuve, porque lo mencionaste y es una gran oportunidad que tuve yo de poder estudiar y trabajar en restaurantes de mucha alta categoría en Francia, en Estados Unidos. Y siempre quise regresar porque yo quería aportar con mi granito a mi país y también veía y me di cuenta aún más cuando yo vivía en Francia y en Estados Unidos del potencial que tenía Ecuador en tema de materia prima. Porque cada vez que yo regresaba me daba cuenta que la despensa del Ecuador Ujú. en productos Es es gigante. increíble. O sea, los sabores, por ejemplo, en Ecuador hay más de trescientos tipos de variedades de aguacates, o sea, no somos comparables a ningún otro país a nivel mundial en materia prima. Y para mí eso es un repertorio de ingredientes, de sabores que puede tener un mundo sin límites, porque en realidad tú puedes crear muchas cosas teniendo ya la base y la técnica que pude yo aprender en Francia. Bueno, esto te permite a ti empezar a abrir tu local, pero ¿cómo logras el nombramiento? ¿Quién busca? ¿Cuáles son las características que debe tener la persona que va a llevar ese turismo gastronómico sostenible en el mundo? Porque además la ONU hace que se cumplan ciertos requisitos o que el perfil de esos chefs tenga unas cualidades muy específicas para que pueda ser nombrado o para que pueda ser este embajador.
Incluso antes del nombramiento que tuve, yo ya trabajaba mucho por promover la gastronomía ecuatoriana y cuando se dio la oportunidad de poder presentar mi oferta culinaria y toda mi visión que yo tenía ante el secretario de la ONU, porque él visitó el Ecuador el anterior año, yo estaba lista para presentarle lo que era el Ecuador y lo que teníamos que ofrecer para el mundo. Y no simplemente como un proyecto de restaurante, sino todo lo que se puede desarrollar a través de ese proyecto, que es Ujú, la capacitación de personal, es impulsar nuestra cultura y nuestra arte a través de un espacio como es Somos, porque yo no le llamo un restaurante, es un proyecto que busca promover todo lo que es un país y un país tiene tanto que ofrecer. Entonces, este nombramiento no es algo que yo buscaba ni que aplicas ni nada, sino simplemente yo estuve lista para cuando se presentó la oportunidad y presenté lo que fue, lo que he hecho anteriormente, lo que hacía actualmente y mi visión de cómo quiero llevar nuestra gastronomía a nivel internacional. Igualmente pude presentarle a mi equipo y yo creo que un equipo en un medio de trabajo habla mucho sobre el ambiente sustentable en el que trabajan. La mayor parte del personal que trabaja conmigo va desde que abrimos Somos y creo que esa es mi mejor carta de presentación porque ellos están contentos y para mí sí es súper importante que ujú. empoderarles a que puedan seguir trabajando con la visión que quiere tener Somos. Tu lema es nacido en Ecuador, inspirado en el mundo, y eso es un poco el reflejo de lo que tiene Somos. Cuando yo les digo unos dumplings rellenos de cuy, o un falafel de garbanzo, o una tostada de seco de pollo, o un cerdo en su ponchito, es decir, aquí hay una fusión, hay una mezcla, pero Alejandra, lo que tú decías, si Ecuador tiene una materia prima gigantesca. Tenemos varias regiones, en un país tan pequeño, pero tenemos varias regiones, varios tipos de comida, varias de estas. ¿Cómo seleccionas y cómo buscas el no perder esa esencia, pero potenciar justamente, ¿no es cierto? Potenciar esa esencia para que llegue a inspirar al mundo. Algo que me sirvió mucho fue viviendo en Francia y teniendo la oportunidad de comer en los mejores restaurantes para poder educarme qué está pasando en la mesa mundial, es de entender cuáles son las necesidades actuales de los clientes y cómo podemos nosotros competir con nuestra gastronomía para entrar a esa mesa mundial, porque a la final cada país trata de presentar su oferta culinaria y poder tener su espacio. Entonces, para mí sí era súper importante regresando a Ecuador entender cómo podíamos nosotros ofrecer un tipo de gastronomía, porque nuestra comida es deliciosa, tiene sabor y me encanta y muchas personas que han venido les encanta, pero sí hay que modificarle a las tendencias actuales. Como por ejemplo, no podemos usar mucha leche en todos los platos, no podemos usar mucha grasa, cebolla. Entonces es adaptar nuestra gastronomía con técnicas globales y con productos locales, nunca perdiendo la memoria gustativa de que cuando comas, por ejemplo, una empanada de seco de pollo, te recuerde a un domingo, por ejemplo. A mí me recuerda cuando iba donde mi abuelita y nos hacía eso con unos maduros fritos. Entonces, una Ujú. mezcla de muchas variables que permiten que un plato pueda ser creado, pero ese plato también puede estar a nivel internacional compitiendo con un pad thai de Tailandia, porque a la final nuestra oferta, nuestro producto de como gastronomía ecuatoriana tiene que estar en ese nivel y tiene que tener esos sabores, ese atractivo para poder ser distinguido en otros países. Te pregunto, Alejandra, ser chef mujer, ¿tú crees que hay brechas de género ahí? Y es curioso, y te hago esta pregunta dudando realmente cuál puede ser la respuesta, porque Alejandra, lo que tú decías, si uno va y habla con los chefs, muchos de ellos lo primero que te dicen los grandes chefs es, esto me recuerda a la comida de mi mamá o de mi abuela, es decir, van mucho hacia el lado femenino de sus casas, la comida esa como cuando tú arrancaste en la entrevista diciendo soy mamá y para mí es muy importante qué le doy de comer o nuestras mamás se preocupaban qué comíamos. Pero ya cuando uno se profesionaliza y dice soy un chef, ¿hay algún tipo de barrera que tú creas? ¿O por qué a ratos creemos que los chefs más importantes son los hombres y nos llama la atención cuando ocupa un cargo una super chef mujer? En este sentido, sí, voy a ser súper sincera, sí hay una brecha y sí hay que hablarlo, porque en el tema, sobre todo cuando, bueno,
De mi promoción en Bocuse éramos 20 personas, de las cuales éramos 5 mujeres y de las cuales Ujú. solo 2 continuamos a trabajar en cocina. Y la mayoría, en el momento en que ellas decidieron ser madres o ya empezar su familia, las dos, la carrera de gastronomía y su familia no iban de la mano. ¿Por qué? Porque sí Demandante, muy demandante, ¿no? es tiempo, es días en los que tus hijos no tienen escuela, pues tú estás trabajando en el restaurante. O sea, sí hay muchas variables que si no tienes un entorno y un medio sólido que te pueda apoyar, es casi imposible. Es casi imposible poder lograrlo porque simplemente no puedes dividirte en 100 personas para hacerlo. Pero algo que yo sí he encontrado y que me ha funcionado a mí es poder capacitar a mi equipo y Ujú. delegar, porque algo muy importante es, y algo que yo también entendí es que yo no, el restaurante ni ningún tipo de negocio en el que yo emprenda puede depender de mí. Entonces, mi rol es transmitir mis conocimientos, filosofía, para que mi equipo pueda continuar con el proyecto, porque yo también necesito tiempo con mi familia y no puedo pasar 24 horas en el restaurante. Entonces, eso es algo súper importante que ni en Francia ni en Estados Unidos nadie me decía que puedes Que tener tu iba a ser negocio así. y que puedes tener tu negocio, pero también puedes no estar en tu negocio siempre, porque es el problema que se ha estigmatizado que el chef tiene que estar ahí siempre y si no está el chef, la comida no es rica y eso no es verdad. Lo que necesita el chef y un negocio es de un equipo sólido y empoderado que pueda transmitir la visión del chef para que el negocio y el proyecto siga creciendo, porque parte, no podemos quedarnos solo en un restaurante y esa siempre fue mi visión, cómo creamos una línea de negocios o varias líneas de negocios a partir del proyecto. Ahora, como embajadora de turismo gastronómico, Alejandra, ¿tú tienes perspectivas de salir de viaje, de presentar los productos, de presentar al Somos, o más bien es quienes vayan al país tienen que hacer aparte, tienen que hacer la parada en Somos? No, el objetivo no es simplemente somos para mí, y siempre lo he dicho, es como Ecuador, como nuestros productos, cómo logramos poder entrar a otros países. Y sí hay varias activaciones que quiero hacer este año. Son colaboraciones con otros chefs de otros países para que Ujú, ellos puedan tener platos nuestros en su restaurante durante un mes, 2 meses, 3 meses, para que pueda haber notoriedad de qué comen ujú. en Ecuador. Entonces, y también limitar a qué tipo de oferta queremos ofrecer, porque si no podemos ofrecer 100 platos, nunca se van a acordar. Entonces, ok, este año vamos a enfocarnos en 5 platos. Va a ser el seco de pollo, el pan de yuca, va a ser un encebollado, va a ser Mm. un hornado y un canelazo. Ya, con eso salimos y a esos 5 meterles mucha más fuerza para que se puedan ser promocionados y que las personas que lo prueben se acuerden de que, ah, sí, a ver, en Ecuador se come este plato, porque si es mucha la información o los platos son muy diferentes a lo que a su paladar, no se van a acordar y no vamos a poder lograr tener el impacto que queremos hacer. Entonces, sí estamos definiendo qué queremos promocionar y cómo queremos hacerlo. Alejandra, ¿cuáles de los platos que tú, mientras has ido explorando todo esto, yo no sé si coincides conmigo, quizás nos falta un poco de exploración en lo que es la región amazónica? Incorporar como la región amazónica, porque claro, tenemos unos mariscos fantásticos en Ecuador, y quizás nos basamos en los platos, como tú decías, en los platos más típicos o tradicionales, pero sí creo que en la región amazónica debe haber una exploración gigantesca que todavía está como crudita y te pregunto también qué pasa con el altiplano, ¿no? A ver, la gastronomía amazónica es bastante, por decirlo, muy natural, muy pura en lo que es su tipo de condimentos. Ellos utilizan principalmente sal y limón mandarina para la mayor parte de sus cocciones. Lo que tiene la Amazonía que ofrecer es mucho los productos y la materia prima, como es la Ujú, neapía, el macambo, la yuca amarilla. Entonces es más la transformación de estos productos y la técnica que ellos utilizan. Entonces sí hay un trabajo grande todavía que hacer implementando la gastronomía amazónica. Y sí se ha hecho, hay varios cocineros como Juan José Aniceto que él ya lo hace, pero
¿Por qué no le he enfocado tanto hacia este tipo de gastronomías? Porque encontrar los productos amazónicos a nivel internacional va a ser más complicado. Entonces también hay que adaptar qué puedo yo conseguir Ok. en Miami, en Nueva York, o París para yo poder hacer los platos que necesito presentar como punto de referencia de nuestra gastronomía. En un Ujú. futuro estoy segura que tendremos Neapía y Macambo en otras partes del mundo y sí, ahí se va a empezar a implementar los maitos y cualquier otro tipo de preparación que pueda resaltar no solo la gastronomía de la costa y de la sierra, sino de otras regiones del Ecuador. Bueno, sé que estás próxima a aperturar un local en Miami. Ese es como tu primer salto, justamente con lo que tú dices, manteniendo lo que puedo conseguir en otros lugares, que no pierda la esencia, que no pierda como, oye, partamos de lo básico, hacer un locro muchas veces en otro país es complicado porque la papa no es igual y nunca sale bien, ¿no? Totalmente, pero la base, lo que sí consigo allá es yuca, verde, Ujú. maduro. Las bases sí las hay y sí hay buenas, ya están comprobadas, ya lo vi, ya lo probé, entonces sí Ok. funciona. Y la pesca es muy buena, entonces también puedo tener una base para empezar. De ahí sí, Ujú. papa, tubérculos y eso, no Y tienen por eso te sabor. preguntaba, entonces ahora Alejandra, aparte de ser chef, aparte de ser mamá, aparte de ser propietaria de un negocio, vas a crecer hacia afuera, es decir, te estás expandiendo, te estás yendo para otro lado. ¿Cómo es una mujer empresaria, madre, chef y emprendedora? ¿Quién está apoyándote? ¿Cómo estás? Tengo un círculo fuerte que me apoya, entre ellos mi esposo, que siempre me ha apoyado. Nunca es que, ay, ¿a qué horas llegas y por qué te fuiste a trabajar a las 12 de la noche o por qué eres obsesionada regresando de un día del trabajo viendo recetas hasta las 3 de la mañana? Me entiende. También mi familia, mi mamá me apoya muchísimo con mis hijos. Entonces yo creo que es el entorno en el que yo estoy que me ha permitido seguir creciendo, porque la realidad es la siguiente, si hubiera tenido un compañero de vida, una familia que siempre me critique y me diga, no puedes trabajar en las noches, no puedes estar viajando, no puedes, hubiera sido muy difícil poder lograrlo con mis hijos, porque a la final yo tengo la seguridad de que ellos están bien y eso me permite seguir en diferentes Creando. proyectos. Vamos al proceso de creación, Alejandra. ¿Cómo haces para crear un plato? Prueba, error, pero te puede tomar cuánto tiempo, por dónde partes, por algo que te sugiere algún comensal, por algún producto nuevo que te llama la atención explorar en sus múltiples facetas. ¿Cómo partes? O sea, ¿cómo coges y dices, voy a crear y esto funciona además"? Todas las anteriores son válidas, todo lo que dijiste es Ok. válido. Ajá. Un comensal dice algo y ya se me mete una idea en la cabeza. O, por ejemplo, de algún viaje que hacemos, porque la verdad, mi mayor inversión es poder viajar y entender qué está pasando en otras partes. Entonces, también esa memoria gustativa de diferentes países también recuerda a qué quisiera yo crear. Y creo que algo súper importante en Ecuador ha sido productos, porque por ejemplo me traen hongos de pino aquí al restaurante un proveedor. Y eso me recuerda a los porcini, que es un tipo de hongo que yo trabajaba en Ujú. Francia. Entonces como que digo, wow, es el mismo perfil, pero se llama diferente. Entonces en mi mente ya empieza a ver, podría ser una sopa de cebolla, pero eso no es ecuatoriano. Vamos a hacer algo que pueda, y ahí entró el dumpling de cuy. Y digo, Ok. a ver qué perfil tiene como de, porque en Francia comíamos mucho lo que es conejo. Entonces digo, ¿qué puede ser nuestra versión de un conejo envuelto con un caldo de hongos? Y en este caso no es porcini, sino es hongos de pino. Entonces es una mezcla de información que tengo de mis años en Francia, en Estados Unidos, de los viajes que se une cuando veo una Ujú. receta en línea, cuando hablo con alguien o cuando mi equipo me dice, chef, no he probado esto de no sé dónde, le digo, no. Y ellos hacen el plato también en el restaurante y digo, wow, a ver, ¿cómo hacemos esto con una versión mía de algún viaje o alguna memoria gustativa que yo tenga? Es un proceso creativo súper largo. Un plato en Somos para que pueda ya salir al cliente puede tomar entre 1 y 3 meses. Nunca es que, se me ocurrió, voy a hacer algo porque Y mañana. Sí. no, lo más importante para nosotros es que hay un proceso de cómo puede hacer otra persona el mismo plato con el mismo sabor siempre.
porque no sirve Ujú. de nada que solo yo lo pueda hacer, porque a la final es un restaurante. Entonces, el proceso de la creación de la receta, de costeo de la receta, de implementación de la receta en la línea que va a sacar ese plato, todo eso toma tiempo. Y sí, ese es el proceso. Quién es tu mayor juez? Oh, mis papás, mi hermano, cada vez que voy es como, ay, ¿qué me van a decir? Ellos son bien Meticulosos, quisquillosos, meticulosos y jueces bastante, sí, no es, fuertes. sí, fuertes desde pequeña. Y creo que me ha ayudado como a no tomarme nada personal, sino más bien entender cómo puedo hacerlo mejor y me ha impulsado, ok, está rico, pero no está increíble. Entonces ya mi mente empieza, ¿cómo lo hacemos de increíble? Entonces sí, ellos son unos Alejandra, buenos dentro de la promotores. región, por ejemplo, vemos a Perú, que pues ha volado gastronómicamente, ¿no? Es más, hay mucha gente que hace turismo únicamente para degustar la comida peruana o visitar los restaurantes peruanos. Y yo digo, nosotros tenemos prácticamente los mismos materiales, la misma materia prima. Nuestros mariscos no le piden para, en absoluto favor al peruano. Tenemos también la parte andina, similar a la peruana, tenemos la Amazonia. Es decir, ¿qué nos diferencia y cómo crees tú que ellos lograron llegar a potencializar la industria del turismo gastronómico a nivel mundial y que nos falta a nosotros? Bueno, en Perú hubo una estrategia clara y precisa de cómo querían ellos internacionalizar su gastronomía. Hubo un plan de acción que fue respaldado por entidades privadas y públicas y fue un proyecto de más de 15 años. Perú empezó su campaña de externalizar su gastronomía, como digo, hace mucho tiempo. No es algo que empezó en una semana o en un mes o en un año. Entonces, todo esto toma tiempo, pero hubo una estrategia de cómo querían hacerlo y una unión entre varias entidades para que esto sea viable. Entre ellos hubo mucho el tema educativo de exportar información sobre lo que es la comida peruana. Había libros que fueron puestos en diferentes bibliotecas de a nivel Europa, escuelas de gastronomía para poder ya sensibilizar qué es la comida peruana. Entonces, eso es algo que sí nos falta mucho en Ecuador, poder tener esta idea concreta de cómo lo vamos a lograr y también tener información que se pueda exportar Difundir, para, claro. exacto, para que la escuela gastronómica en San Sebastián pueda saber, ok, estos son los 50 platos más representativos del Ecuador y entiendo qué es la gastronomía y cómo se diferencia de Perú. Y gran parte de nuestra diferencia gastronómica es que Perú tuvo mucha influencia japonesa y china. En Ecuador, nuestra influencia fue principalmente española y por los españoles la árabe y la afroamericana, afroecuatoriana. Entonces también nuestra influencia es muy diferente y nuestro tipo de gastronomía es Ok. diferente. Entonces, sí tenemos algo diferente que ofrecer, no es similar, pero es muy difícil y O esto sea, la ahorita, materia prima, yo decía, la materia prima materia es prima, similar. sí, Tenemos, es o sea, similar, correcto, tenemos los recursos, es decir, no, diferente es que comparemos un Chile con un Perú, que en su materia por prima va a ser supuesto. diferentísima, pero nosotros es una materia muy similar. Totalmente, es de los procesos de transformación hacia los platos que son diferentes. Y sí hay una diferencia, y eso es yo algo que he tenido que poder vender en Estados Unidos, porque cuando yo quería empezar el proyecto en Mm. Miami, tenía que buscar personas que inviertan, y es muy difícil venderles un proyecto de comida ecuatoriana porque no existen referentes en Estados Unidos. em, entonces, ¿cómo le vendes un producto que no existe o que es tangible y que ellos no saben que va a funcionar? Porque si les digo, va a haber un restaurante de comida japonesa o tailandesa, ok, perfecto, pero realmente vender una oferta como Ujú. la que tenemos de Somos es muy difícil y me ha costado mucho, pero tengo ahorita una ventana de oportunidad y creo que esto Por puede ser una gran supuesto. oportunidad para muchos cocineros, para muchos emprendedores ecuatorianos que quieran abrirse las puertas en Estados Unidos, porque ya va a haber un referente de qué comemos en Ecuador y cómo lo hacemos. ¿Cuándo es de esta apertura? ¿Cuándo piensas estar ya lista, instalada, abierta al público? En marzo, no quiero decir una fecha Ok. exacta porque en un restaurante, sino
en marzo vamos a abrir, entonces ya cuando tenga fechas concretas las compartiré porque sí es importante poder tener el apoyo para que el Pero proyecto pueda claro. ser un éxito. Alejandra, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú? Te oí en parte de la entrevista que me dijiste, uno tiene que saber que la cocina va cambiando, ya no podemos utilizar tanta leche, ya no podemos utilizar tanta grasa. ¿Cómo ves tú hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde va a girar la cocina? Porque yo creo que ese es el gran secreto, o sea, el chef es el que tiene que hacer la propuesta de moda de hacia dónde vamos a ir. La cocina va hacia Elemento una de tendencia más de sostenibilidad más. respeto hacia el producto y no añadirle tantas cosas para opacar en sí la materia prima, que eso se ha estado haciendo y ya es tiempo de más bien resaltar al producto en sí. Y creo que Ecuador no tiene que hacer mucho en términos de resaltar porque los productos ya son increíbles. Entonces, más bien respetar el producto Ujú, y entender cuáles son las necesidades alimenticias, porque sí, vas a un restaurante a comer rico, pero si te cae pesado, no regresas. Entonces, sí es importante entender cómo nosotros podemos transformar los productos de la manera más ujú, saludable para ujú, que no pierda el sabor, haya técnica, porque tampoco voy a ofrecer en el restaurante un pollo a la parrilla, porque no hay técnica. Hay que tener algo más atrás que yo le pueda ofrecer a la experiencia, al cliente una experiencia que él diga, ok, este pollo a la parrilla ujú, tiene una salsa de hongos con tomate y algo pero no es tan condimentado o tan tapado que a ujú. la final no entiendes qué está pasando en el plato y te cae pesado. Creo que eso es súper importante entender cuáles son las tendencias alimenticias porque todo se va a volver más sencillo y más hacia el producto. Algo que tú también dices es las tendencias y una de las tendencias también es que saber de dónde viene o el fondo social que hay detrás de un restaurante en el apoyo a las comunidades en donde no hayan intermediarios, en donde haya un precio justo al pago de esa materia prima que hemos venido hablando durante esta entrevista que es de tan alta calidad, el trabajo con las comunidades y cómo estas comunidades van cambiando su vida siendo proveedores de restaurantes como el tuyo, ¿no? Totalmente, eso es involucrarse, tener curiosidad de dónde viene el queso, de dónde viene la papa, o sea, para nosotros, en su mayoría son proveedores pequeños en el restaurante. Fue un gran desafío al principio porque estandarizar con proveedores pequeños hay que darles mucho retroalimentación para que ellos puedan seguir Ujú, mejorando sus procesos, pero ahorita tenemos proveedores con los que empezamos y con los que hemos logrado crecer juntos. Nuestro queso de hoja viene de Cayambe y nos ujú. entregan en bloques grandes y empezó siendo algo que no es lo que es ahora y no somos el único restaurante al que el proveedor de Cayambe le entrega ahora queso. O el cuy, fuimos también uno de los pioneros que empezamos a tener cuy en el restaurante en Quito, porque sí hay en varias localidades fuera de No, Quito. sí, sí, a ver, pero todavía vemos al cuy girando en su asadero, Totalmente. ¿no? Totalmente. Pero al principio, o sea, éramos pocos los que comprábamos cuy, ahora hay muchas personas que ya en restaurantes lo utilizan y el proveedor ha crecido. Entonces, sí es un ecosistema de voz que podemos tener a través del restaurante de decir, hay que hacer las cosas bien, hay que exigir, pero también hay que educar, porque todos vamos de la mano. Y esa es mi visión también, poder llevar a mis proveedores conmigo a donde yo vaya en el mundo, porque voy a necesitar, quizás no cuy en Miami porque va a tener problemas, pero sí chocho u otro Pero tipo de eso sí ingredientes. te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo haces en ese caso con el cuy? Porque uno de tus platos fuertes es justamente ese. Está permitida la venta, se puede vender, ¿cómo te lo llevas? En otros países, muy cerca, en Colombia, no encuentras chochos. Es decir, o sea, Sí, totalmente. A ver, sí hay materia prima, pero sí estamos trabajando por tener una mayor despensa ecuatoriana próximamente. Pero, por ejemplo, cuy sí averigüé, no hay cómo, porque hay muchos cuis son mascotas. Exacto, entonces me mata. No, no puedo. Me voy a meter en problemas graves y no va a funcionar. Entonces hay que Pero bueno, entender también. tienes muchas alternativas. Estamos hablando de aproximadamente cuántos son los platos que tú presentas en Somos.
En Somos tenemos alrededor de 32 platos y un repertorio de más de 60 que pueden ir rotando. 60 platos que han sido probados, tienen recetas, tienen estandarización. Y en Miami vamos a empezar con una carta pequeña de alrededor de 15 platos y vamos a ir variando y entendiendo al cliente y ver cómo podemos irnos adaptando a la oferta de Miami. Mira, aquí me mandaron ahí una lista de algunas de las cosas que tú tienes en Somos, pero no tengo en la parte dulce. Yo soy dulcera. Entonces, Yo también. cuéntame un poco eso de la parte dulce de Somos. Yo también soy súper dulcera, a veces almuerzo postres. A ver, en la parte de dulces sí somos súper generosos en lo que es el postre. Tenemos, por ejemplo, uno que se llama la coqueta, que es una base de un bizcocho con una salsa de almendras y leche condensada y tiene un helado de rosas. Entonces las rosas con toda la almendra da un perfil súper diferente. Entonces para recordar un tres leches de una manera diferente. También Ujú. tenemos unos buñuelos. Mi papá es de la provincia de Bolívar, entonces tenemos unos buñuelos que me recuerda a los carnavales que siempre comíamos los buñuelos a la final. Pero estos son hechos de camote para que no sea tan pesado y con una miel de cacao y un poco de cardamomo. Entonces tenemos varias como declinaciones de lo que es postres ecuatorianos, pero nuestra versión de lo que sería. Uy, no, 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 no. Alejandra, yo te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Alejandra es la embajadora de Turismo Gastronómico Sostenible para la ONU y sentirnos súper orgullosos de que estamos muy bien representados, de que Ecuador va para el mundo, de lo que tú decías, quiero que nuestros platos estén en diferentes mesas, en diferentes lugares, que nos empiecen a identificar mucho más. Me quedo con algo también adicional, Alejandra. Ojalá pudiesen el sector gastronómico en el país plantearse un proyecto como el peruano y como el que ha hecho España y otros tantos países para fortalecer la gastronomía tan rica que tenemos en Ecuador. Totalmente, estoy segura que van a ver, estamos en un muy buen camino y estamos en una época de muchas oportunidades porque hay mucha visibilidad sobre el Ecuador y su gastronomía. Entonces, hay que Tú verle como el lado embajadora positivo. ahora, tú como Correcto. Y yo como embajadora ahora embajadora, sí, yo puedes hacer mucho. totalmente y siento la gran responsabilidad que la tenía antes y ahora aún más que lo vamos a lograr. Estoy segura de eso. Alejandra Espinosa, chef ecuatoriana, propietaria y chef del restaurante Somos, que además está próximo a abrir sus puertos ahora en Miami en el mes de marzo. Se los estaremos contando. Gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. Que tengas un fantástico día. Muchas gracias, un lindo día. Y a ustedes también, a quienes nos acompañan y nos siguen.